Hay una verdad silenciosa que pocos se atreven a mirar. La vida no responde a lo que dices querer, sino a lo que realmente crees merecer. Cada pensamiento, cada emoción, cada gesto cotidiano es una instrucción que envías al universo, y el universo, obediente, te replica con precisión matemática. No castiga ni premia, refleja. Lo que llamas destino no es más que el eco de tus propias creencias proyectadas en la materia. El error más común del ser humano no está en desear poco, sino en desear sin transformarse. Queremos abundancia desde la escasez, éxito desde el miedo, amor desde la carencia. Pero la ley es clara. Solo puedes atraer aquello con lo que vibras. Si tu mente sigue repitiendo la frecuencia del no tengo, tu realidad seguirá reproduciendo esa señal. El espejo no miente. Refleja lo que eres en silencio, no lo que declaras en voz alta. Actuar como si ya fueras rico comienza con una comprensión radical. No es un acto de vanidad, sino de coherencia energética. Significa pensar, sentir y comportarte como si la abundancia ya formara parte de tu identidad, no de tu lista de deseos. En ese instante, dejas de perseguir resultados y comienzas a emitirlos. La realidad exterior se convierte en una consecuencia, no en una búsqueda. Y cuando entiendes que la vida es un espejo, surge la pregunta inevitable: ¿qué reflejas tú hoy? El principio del cómo. Si actuar como si no es fingir. Fingir es un teatro vacío. El cómo si es una declaración energética. Fingir busca convencer a los demás. El cómo si busca convencer al universo. Fingir nace del miedo a no ser suficiente. El cómo si nace de la conciencia de que ya lo eres. Esta diferencia sutil lo cambia todo, porque cuando finges tu energía vibra en la frecuencia de la carencia, pero cuando actúas como si, vibras en la frecuencia del resultado. Y el universo no responde a apariencias ni palabras, responde a frecuencias. Neville Goddard lo llamaba la ley de la asunción. Asumir el sentimiento del deseo cumplido. Joseph Murphy lo explicaba desde el poder del subconsciente. Tu mente interior crea exactamente aquello que acepta como verdadero. Napoleon Hill lo traducía al lenguaje del éxito. Cualquier cosa que la mente humana pueda concebir y creer, puede alcanzarla. Detrás de todas estas enseñanzas hay una misma ecuación invisible. Creencia, plus, emoción, plus, acción, realidad. Tu subconsciente no entiende de futuro. Vive en un eterno presente. Por eso cuando dices, algún día seré próspero, él no escucha una promesa, escucha una orden de espera. Pero cuando sientes la prosperidad como algo ya real, cuando agradeces por adelantado, cuando hablas y te mueves con la seguridad de quien ya tiene, tu subconsciente reprograma su lenguaje. La mente deja de actuar como un mendigo del mañana y comienza a comportarse como un arquitecto del ahora. La neurociencia moderna confirma lo que los antiguos sabían intuitivamente. El cerebro no distingue entre lo que imaginas vívidamente y lo que experimentas físicamente. Visualizarte viviendo en abundancia activa las mismas áreas neuronales que la experiencia real de poseer. Cada pensamiento sostenido con emoción es una sinapsis reforzada, y cada sinapsis reforzada es una instrucción para tu cuerpo, tu conducta y tu destino. Cuando repites ese estado de conciencia día tras día, el cerebro reconfigura su química, aumentan los niveles de dopamina, serotonina y oxitocina, los neurotransmisores del bienestar y la motivación. La biología comienza a alinearse con la fe. Actuar como si no significa negar la realidad presente, sino reconocer una más profunda. Significa decirle al universo, confío tanto en lo que está viniendo, que ya vivo en la vibración de haberlo recibido. Es una forma de gratitud anticipada. Es el lenguaje de los creadores conscientes. El como si es, en verdad, una tecnología espiritual. Cuando te comportas como quien ya logró, activas una frecuencia de certeza, y la certeza es el imán más poderoso del cosmos. Nada atrae más rápido que una mente que ya decidió ser. Empieza en lo pequeño. Levántate cada mañana como lo haría la versión más próspera de ti.
Observa cómo camina, cómo respira, cómo trata a los demás, cómo se habla a sí mismo. Esa actitud repetida no es un juego de imaginación, es un proceso de reprogramación. Cada gesto es una señal enviada al campo cuántico, y ese campo, inteligente y preciso, responde con sincronías, ideas, personas y oportunidades que reflejan tu nueva identidad vibracional. Actuar como si es entrenar al universo para reconocerte. Es practicar hoy la energía que quieres expandir mañana. Es comprender que la fe no es esperar que algo suceda, es comportarte como si ya hubiera sucedido. La abundancia llega cuando tu mente deja de pedir y empieza a emitir. Por eso, la verdadera riqueza no se conquista, se recuerda. Está en el fondo de tu conciencia, esperando que asumas el papel de quien ya la posee. Porque en el lenguaje del universo no existe el verbo será, solo existe el soy. Y cuando vibras en ese soy, la realidad se curva, los caminos se abren, y lo imposible comienza a tener tu forma. Porque lo que repites en emoción, la mente lo convierte en existencia. El lenguaje de la vibración. Todo en el universo vibra. Desde las partículas subatómicas hasta tus pensamientos más silenciosos, todo emite una frecuencia. Lo que llamamos realidad es, en esencia, una sinfonía de vibraciones resonando entre sí. Cada palabra que pronuncias, cada emoción que sientes, cada imagen que sostienes en la mente, es una nota en esa sinfonía. Cuando tu frecuencia interior cambia, toda tu experiencia externa comienza a responder. Tus pensamientos no son meras ideas flotando en el vacío, son ondas de energía, y las emociones son su amplificador. Pensar quiero prosperidad sin sentirla es como intentar hablar en un idioma que el universo no entiende. El verdadero lenguaje de la creación no es el pensamiento lógico, sino la emoción coherente. Es la energía detrás del pensamiento la que comunica tu mensaje al campo cuántico. La física moderna ha comenzado a describir lo que los sabios sabían desde hace milenios. La materia no es sólida, es vibración condensada. Joseph Murphy lo expresó con palabras simples. Tu mente es un campo magnético, y lo que piensas con sentimiento, atraes. Cuando cultivas emociones elevadas, gratitud, serenidad, confianza, amor, tu frecuencia se eleva. Estas emociones envían señales de abundancia y orden al universo. En cambio, el miedo, la duda y la culpa generan desarmonía, reducen tu vibración y distorsionan la comunicación entre tu mente y el campo energético que te rodea. Piensa en tu mente como una antena. Si sintonizas una frecuencia de carencia, recibirás mensajes equivalentes, más razones para sentirte limitado. Pero si afinas tu antena emocional hacia la abundancia, comienzas a recibir pensamientos inspirados, oportunidades y coincidencias que confirman tu nueva señal. No es magia, es coherencia energética. Lo que vibra igual, se atrae. Lo que vibra diferente, se separa. La práctica más poderosa que puedes cultivar no es desear más, sino sentir mejor. La gratitud no solo abre el corazón, reconfigura el cerebro, eleva tus ondas cerebrales, activa el sistema nervioso parasimpático y te coloca en un estado de receptividad creativa. La fe, entendida como certeza vibratoria, modifica incluso tu biología. Tus células responden a tu estado emocional. Tus genes se activan o se silencian según la química que produces. Así, lo que sientes hoy se convierte en la materia de tu mañana. Cuando comienzas a vivir desde esta comprensión, descubres que ya no necesitas luchar contra el mundo exterior. Solo necesitas dominar tu frecuencia interior. La abundancia no se conquista con esfuerzo, sino con vibración. No se trata de convencer al universo, sino de armonizarte con él. La mente humana es un instrumento, y la emoción es su cuerda. Aprender a afinarla es el verdadero arte de la prosperidad consciente. Habla con gratitud, piensa con confianza, actúa con serenidad. Cada uno de esos gestos es una oración silenciosa
que el universo traduce en forma, en oportunidades, en sincronías, porque el universo no escucha tus palabras, escucha tu vibración, y cuando tu vibración cambia, el campo cuántico comienza a reorganizarse. El cerebro del millonario silencioso. Dentro de tu cabeza, existe una red invisible que trabaja día y noche. El sistema de programación que define lo que consideras posible. No es el destino ni la suerte lo que separa a una mente rica de una mente pobre, sino la estructura neuronal que cada una ha construido con sus pensamientos dominantes. La neurociencia lo llama neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reconfigurarse según lo que repites, sientes y crees. Cada pensamiento es una descarga eléctrica, cada emoción, una reacción química. Cuando ambos se repiten, se consolidan en conexiones neuronales. Así nacen tus hábitos, tus percepciones y tu identidad. Si cada día alimentas tu mente con ideas de escasez, miedo o culpa, tu cerebro refuerza redes que solo pueden ver límites. Pero si comienzas a pensar, sentir y actuar como quien ya vive en abundancia, literalmente moldeas un nuevo cerebro. Las rutas neuronales que antes servían a la supervivencia comienzan a rendirse ante las rutas de la creación. Actuar como si no es solo un principio espiritual, es un entrenamiento cerebral. Cuando imaginas con emoción y coherencia, activas las mismas zonas neurológicas que cuando experimentas algo real. Tu cerebro no distingue entre ambos estados. Por eso, visualizar el éxito no es fantasía. Es práctica mental. Es un ensayo biológico de la prosperidad. Cada vez que lo haces, fortaleces la red neuronal de tu versión más próspera. La ciencia lo confirma. Los pensamientos repetidos generan cambios físicos en el cerebro. Las neuronas que se activan juntas, se conectan juntas. Con el tiempo, las emociones asociadas a la confianza, la gratitud y la alegría se vuelven más accesibles, automáticas. Te transformas en una persona predispuesta a ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Este proceso crea lo que podríamos llamar el cerebro del millonario silencioso. No se trata de un cerebro más inteligente, sino más coherente. Un cerebro entrenado para percibir abundancia en lugar de carencia, soluciones en lugar de problemas, propósito en lugar de caos. Harv Eker lo llamaba blueprint financiero, el molde mental que define cuánta prosperidad te permites recibir. La mente inconsciente obedece a ese molde, del mismo modo que un termostato mantiene la temperatura de una habitación. Si tu mente está programada para sobrevivir, no importa cuánto trabajes, encontrarás formas de volver a tu nivel de escasez habitual. Pero cuando reprogramas tu cerebro para prosperar, elevas el punto de equilibrio. Comienzas a tomar decisiones diferentes, a atraer personas que resuenan con tu nuevo nivel, a generar ideas que antes parecían imposibles. La clave está en la repetición con emoción. No basta con afirmar, soy abundante. Debes sentirlo, respirar como alguien libre de miedo, caminar como quien confía en la vida. Esa coherencia entre pensamiento, emoción y acción es la chispa que reescribe tu biología. El cerebro responde a la congruencia, no al deseo. Y cuando entrenas tu mente para sostener la vibración del éxito, algo mágico sucede. La realidad exterior comienza a reflejar la nueva arquitectura interior. Las oportunidades llegan, las coincidencias se multiplican, las ideas fluyen. No porque el universo te haya favorecido repentinamente, sino porque ahora puedes verlo todo desde otra frecuencia. Riqueza no es dinero. Riqueza es estructura neurológica de posibilidad, y esa estructura se fortalece con cada pensamiento coherente con tu propósito. La trampa del cuando tenga. Hay una ilusión silenciosa que mantiene a millones de personas atrapadas en el mismo punto de partida. La creencia de que primero deben tener para poder ser. Cuando tenga dinero, viviré con paz. Cuando tenga éxito, me sentiré seguro. Cuando tenga amor, seré feliz. Así se construye la prisión más elegante del ego,
la de la espera disfrazada de esperanza. Pero esperar no es fe. Esperar es una forma refinada de duda. El universo no entiende del verbo cuándo, solo responde al verbo soy. Cada vez que condicionas tu bienestar a algo externo, envías una señal de carencia. Declara tu subconsciente, aún no tengo, y esa afirmación se convierte en una orden de repetición. Esperar crea más espera, porque el campo cuántico replica con exactitud tu estado vibratorio. Si vibras en falta, atraes más razones para sentirte falto. Si vibras en gratitud, abres las compuertas de la recepción. El cuando tenga es un espejismo del pensamiento lineal, una ilusión del tiempo que te separa de tu poder creador. En realidad, nada sucede en el futuro, todo se manifiesta en el ahora. El mañana no existe como espacio, es solo una proyección de tu frecuencia actual. Y si esa frecuencia está dominada por la espera, el mañana se eterniza. Joseph Murphy enseñaba que el subconsciente obedece únicamente al estado presente. Si te ves próspero en el ahora, él comienza a mover los hilos invisibles para organizar la materia a tu favor. Pero si lo programas con frases como algún día, lo mantienes dormido, inactivo, atrapado en un tiempo que nunca llega. La neurociencia también lo demuestra. Cuando imaginas una meta lejana sin emoción presente, el cerebro la archiva como fantasía. No crea los circuitos necesarios para alcanzarla, pero cuando sientes esa meta como real, cuando el cuerpo experimenta la química de la satisfacción anticipada, el cerebro interpreta que ya estás en el camino y comienza a liberar dopamina, el neurotransmisor de la acción. Es entonces cuando la motivación deja de ser un esfuerzo y se convierte en impulso natural. El cuando tenga es la trampa del mendigo espiritual. El alma sabe que no necesita permiso para irradiar abundancia, pero la mente condicionada le dice que espere, que todavía no puede, que no es el momento. Y así pasa la vida, esperando señales que nunca llegarán porque la señal debía partir de ti. El universo no entrega oportunidades a quienes esperan, las entrega a quienes emiten. La diferencia entre soñar y crear está en la emoción previa. El soñador desea, el creador vibra. Para salir de esta trampa, debes invertir la ecuación. No digas cuando tenga paz seré libre, sino cuando me sienta libre, tendré paz. No digas cuando tenga dinero seré generoso, sino cuando sea generoso, atraeré dinero. El principio es simple y universal. Primero sé, luego tendrás. La abundancia responde al estado del ser, no al saldo de la cuenta. Cambia tu narrativa interior. Despierta cada mañana con la energía de quien ya vive en aquello que desea. Imagina, siente, agradece y actúa desde esa frecuencia. Haz del presente el lugar donde la abundancia ya existe. No la busques, manifiéstala a través de tu actitud. Porque cuando cambias el cuando tenga por el ya soy, el universo se reorganiza para confirmar tu certeza. Así nace el verdadero puente entre el deseo y su manifestación, la emoción previa. El ensayo cuántico. Visualizar no es imaginar por placer, es ensayar la realidad con la mente despierta. La ciencia moderna lo confirma. Cuando visualizas con emoción, tu cerebro activa los mismos circuitos que cuando vives la experiencia real. En otras palabras, el cerebro no distingue entre lo que sucede fuera y lo que sientes dentro. Esta es la puerta secreta del poder creador. Puedes entrenar a tu mente para vivir el futuro antes de que suceda, y al hacerlo, tu cuerpo, tu energía y tu entorno comienzan a adaptarse a esa frecuencia. Los deportistas de élite lo saben. Antes de un salto, un disparo o una carrera, ensayan mentalmente cada movimiento. En ese silencio interno, el cuerpo aprende sin moverse. La física cuántica lo explica desde otra perspectiva. La observación consciente colapsa las infinitas posibilidades del campo en una sola realidad. Visualizar, entonces, no es soñar despierto, sino observar deliberadamente la versión de ti que deseas encarnar.
Pero hay una clave que separa la simple fantasía del verdadero ensayo cuántico: la emoción. Si solo imaginas, activas la mente racional. Si sientes lo que imaginas, activas el universo. La emoción es la corriente eléctrica que enciende la maquinaria invisible. Por eso, cuando cierras los ojos y te ves viviendo en abundancia, no basta con ver imágenes. Debes sentir la textura de esa realidad. Debes olerla, respirarla, caminar dentro de ella con total presencia. Tu corazón debe latir en la frecuencia del resultado. El ensayo cuántico es la práctica diaria de quien ha comprendido que crear no es forzar, sino sintonizar. En cada visualización, el cerebro libera neurotransmisores que refuerzan la sensación de logro. Dopamina, serotonina, endorfinas, la química de la plenitud. Esas sustancias no solo cambian tu estado emocional, sino que reeducan a tus células. Tu cuerpo empieza a reconocer la abundancia como su estado natural, no como una excepción. Joseph Murphy decía: la imaginación es la facultad creadora del alma. Cuando imaginas con fe, instruyes al subconsciente, y el subconsciente, obediente, organiza los eventos, personas y circunstancias necesarias para materializar lo que ya aceptaste como real. Neville Goddard enseñaba lo mismo con otras palabras: siente el deseo cumplido y duerme en esa sensación. En ese sueño consciente, la mente reconfigura su campo vibratorio. El ensayo cuántico también requiere disciplina. No se trata de repetir imágenes al azar, sino de construir un hábito vibracional. 5 minutos cada mañana bastan para encender la maquinaria del destino. Cierra los ojos y revive la escena de tu éxito como si fuera un recuerdo. Habla internamente como quien ya llegó. Agradece desde la plenitud. Tu subconsciente no sabrá si ocurrió o no. Solo obedecerá. Con el tiempo, notarás señales, oportunidades inesperadas, coincidencias, intuiciones que guían tus pasos. No son milagros externos, son reflejos internos. Son la respuesta natural del campo cuántico a una mente que dejó de pedir y empezó a ensayar su destino. Porque visualizar no es soñar, es construir. Es dar forma al invisible. Es demostrarle al universo que ya estás preparado para recibir. Y mientras ensayas el futuro ensaya su llegada. El arte de sentirse merecedor. Toda transformación comienza en el mismo punto, en la idea que tienes sobre lo que crees merecer. Puedes estudiar las leyes del universo, repetir afirmaciones, practicar la gratitud, pero si en el fondo de tu mente todavía vibras en culpa, duda o indignidad, nada se sostiene. La abundancia no se conquista, se permite. Y el permiso nace del merecimiento. El merecimiento no es arrogancia. No se trata de creerte más que otros, sino de recordar que fuiste creado desde la misma fuente que los astros, los océanos y las estrellas. Eres parte de una inteligencia que no comete errores, y esa inteligencia no te trajo al mundo para sufrir, sino para expandirse a través de ti. Sin embargo, la mayoría de las personas fueron educadas en el paradigma del sacrificio. Hay que sufrir para tener. No es tan fácil. Nadie merece tanto. Así se programó el subconsciente colectivo para rechazar lo bueno, como si disfrutar fuera pecado. Wayne Dyer decía: eres una partícula de Dios disfrazada de ser humano. Cuando olvidas esa verdad, comienzas a buscar fuera lo que ya habita en ti. Pero la prosperidad nunca llega a un corazón que se siente indigno de recibirla. La ley de la atracción no responde a tus deseos, sino a tu autopercepción. Si dentro de ti hay una voz que dice «no soy suficiente», esa vibración es la orden dominante que el universo escucha. Sentirte merecedor es un acto espiritual. Es reconocer que la misma energía que crea mundos también te sostiene. Cuando te das ese permiso, tu mente comienza a liberar las resistencias invisibles que bloqueaban el flujo de la abundancia. La neurociencia lo llama reconfiguración del sistema de recompensa. Cada vez que asocias placer y éxito con culpa, el cerebro aprende a sabotear el logro. Pero cuando asocias expansión con gratitud, tu sistema nervioso se relaja,
tus hormonas se equilibran, tu intuición se agudiza. La biología se vuelve aliada del espíritu. T. Harv Eker lo llamaba el termostato interno del dinero. Si crees que no mereces más, inconscientemente crearás circunstancias para perder lo que ganes. Por eso, sentirte merecedor no es un lujo, es una necesidad evolutiva. Reprogramar el merecimiento es abrir la puerta por donde entran los milagros cotidianos. Comienza observando tus pensamientos automáticos. Cada vez que digas, no puedo, no es para mí, eso sería demasiado bueno, detente y pregúntate, ¿quién me enseñó a pensar así? ¿De quién heredé esa creencia? Ninguna idea negativa te pertenece realmente. Solo son ecos de una cultura que olvidó su divinidad. Cuando eliges sentirte digno, tu energía cambia. La postura del cuerpo se endereza, la voz se vuelve más firme, las decisiones se vuelven más claras. Empiezas a caminar por la vida con la serenidad de quien no pide permiso para brillar. Y curiosamente, es entonces cuando la vida te da permiso para recibir. Porque la realidad exterior no puede darte lo que tu interior rechaza. Merecer no es acumular, es aceptar. No es exigir, es permitir. Es mirar al cielo y decir, sí, soy parte de esto. Sí, estoy listo para más. Sí, acepto lo que antes temía recibir. Esa afirmación simple reescribe tu destino, porque lo que aceptas se expande. El arte de sentirse merecedor no es un ejercicio mental, es una alquimia del alma, y cuando lo dominas, cada puerta que antes parecía cerrada comienza a abrirse suavemente, sin esfuerzo, porque la abundancia nunca se negó a ti, tú fuiste quien se negó a ella, porque sentirte digno abre las puertas que la duda mantenía cerradas. El poder silencioso de la acción coherente. Existe un momento en el camino de toda mente consciente en el que la teoría ya no basta. Las afirmaciones, las visualizaciones y los pensamientos positivos solo se vuelven creadores cuando se traducen en movimiento. El universo responde a la vibración, sí, pero la acción coherente es su manifestación tangible. Actuar como si no es quedarse esperando milagros, sino moverse con la confianza de que ya están en marcha. La fe inmóvil se convierte en ilusión. La fe acompañada de acción se transforma en poder. Cada acción coherente con tu propósito envía una señal vibratoria al campo cuántico. Esto es real para mí. En ese instante, tus pensamientos dejan de ser deseos y se convierten en decisiones. Las decisiones son fuerzas magnéticas que atraen los eventos adecuados para su cumplimiento. Tony Robbins lo explica con precisión. No son las condiciones las que determinan tu destino, sino tus decisiones constantes. Y toda decisión verdadera nace de un estado emocional elevado, no del miedo o la carencia, sino de la convicción interior de que ya eres aquello que deseas manifestar. Actuar coherentemente significa que tus pensamientos, emociones y conductas hablan el mismo idioma. Si afirmas, soy abundante, pero te comportas con temor, contradices tu mensaje vibracional. El universo percibe la incoherencia como ruido, pero cuando piensas, sientes y actúas desde la misma frecuencia, el campo se alinea. La energía fluye sin resistencia, y lo que antes parecía esfuerzo se convierte en sincronía. La acción coherente no siempre es grandiosa ni visible. A veces es tan simple como ordenar tu espacio físico, escribir un plan, hacer esa llamada pendiente o cumplir una promesa contigo mismo. Cada pequeño acto de coherencia fortalece la identidad que estás creando. La repetición de esas pequeñas victorias moldea tu carácter y recalibra tu energía. El cerebro, al percibir resultados congruentes con tus pensamientos, libera dopamina, reforzando la conducta y creando un circuito de autoconfianza. Es así como la acción se convierte en hábito, y el hábito en destino. Muchos confunden movimiento con progreso. No se trata de hacer más, sino de hacer lo que vibra con tu visión. La acción coherente nace del silencio interior, no del ruido externo. Es una respuesta inspirada, no una reacción impulsiva. Requiere escuchar la intuición.
esa voz que proviene del campo cuántico que te conecta con todo. La coherencia es el puente entre la mente y la materia. Cuando caminas en fe, el universo se mueve contigo. Cada paso se convierte en un decreto, cada decisión en una confirmación. No necesitas saber cómo se dará todo, solo debes avanzar con la certeza de que lo invisible trabaja a tu favor. La coherencia energética es la prueba más clara de confianza espiritual. Por eso, actuar como si es una forma de oración en movimiento. No esperas ver para creer, crees mientras actúas. No pides pruebas, las generas. La energía del propósito impregna tus gestos cotidianos, y cada acción se vuelve un eco de tu fe. La verdadera manifestación no surge del pensamiento ni del esfuerzo, sino del alineamiento. Cuando tu mente piensa en abundancia, tu corazón la siente y tu cuerpo la encarna, el universo no tiene opción, responde. La acción coherente es el lenguaje físico de la vibración espiritual, y cada acto coherente amplifica el mensaje que el universo ya entendió. La sincronía, cuando el mundo te responde. Hay un instante, casi imperceptible, en que la realidad comienza a hablarte. No con palabras, sino con señales. Una llamada inesperada, un libro que aparece en tus manos, una coincidencia que parece imposible. Lo llamamos casualidad, pero nada en el universo ocurre por azar. Cada sincronía es una respuesta del campo cuántico a la frecuencia que emites. Es el modo en que la vida te dice, te he escuchado. Cuando has alineado tus pensamientos, emociones y acciones, entras en un estado vibracional coherente. Esa coherencia funciona como un imán invisible que atrae circunstancias equivalentes a tu energía. Lo que antes llamabas suerte comienza a volverse rutina, porque ya no dependes del azar, dependes de la resonancia. La vibración elevada crea orden. La mente clara proyecta caminos donde antes solo veías caos. Carl Jung llamó a este fenómeno sincronicidad, la aparición simultánea de eventos conectados por significado, no por causalidad. La física moderna lo describe como entrelazamiento cuántico, la espiritualidad como ley de correspondencia. Todos hablan de lo mismo. El universo responde a la calidad de tu conciencia. Cuando tu frecuencia cambia, la realidad cambia contigo. Y el mundo exterior comienza a reflejar tu interior con precisión matemática. Imagina que cada pensamiento es una onda que viaja por el espacio. Si sostienes una vibración de confianza, esas ondas comienzan a resonar con experiencias que confirman tu fe. Es por eso que al elevar tu energía, las oportunidades parecen multiplicarse. No porque antes no existieran, sino porque ahora puedes verlas. La percepción humana es selectiva. Solo reconoces lo que vibra en la frecuencia de tu mente. La sincronicidad es una danza entre tu intención y la inteligencia del universo. Es la prueba viviente de que no estás solo en el proceso creativo. Cuando actúas con fe, el universo se convierte en tu socio silencioso. Empieza a organizar los detalles que tú no podrías planificar. Te presenta personas que complementan tu propósito. Abre puertas que jamás hubieras imaginado. Nada de esto es milagro. Es coherencia energética manifestada. Tony Robbins enseña que la acción masiva y coherente crea impulso. Pero ese impulso no surge de la fuerza, sino de la conexión. Una mente enfocada en la gratitud y el propósito no necesita empujar, atrae. La vibración de la claridad magnifica la velocidad de las coincidencias. En cambio, la duda corta el flujo y el miedo distorsiona la señal. La sincronicidad desaparece no porque la vida deje de ayudarte, sino porque dejas de verla. Practica la observación consciente. Cada vez que algo curioso ocurra, detente, respira. Pregunta, ¿qué parte de mí está siendo respondida? En esa pausa encontrarás la guía que buscas. La sincronía no es un premio, es retroalimentación. Es la forma en que la existencia calibra tu camino y te recuerda que estás creando con ella, no contra ella. Llega un punto en el viaje de la conciencia
en el que ya no puedes negar la perfección de cada evento. Todo encaja. Todo tiene sentido. Incluso lo que parecía caos se revela como parte del orden superior. Ese es el instante más sagrado de todos. El reconocimiento. Comprender que nunca fue coincidencia, sino conversación. El universo siempre responde, pero solo los que viven despiertos saben escucharlo. Y entonces llega el instante más sagrado de todos. El reconocimiento. El silencio del ser rico. La verdadera riqueza no hace ruido. No necesita demostrar, competir ni exhibir. La abundancia genuina se reconoce por la calma que irradia, por la serenidad en la mirada de quien ya comprendió que el tesoro más grande no está en lo que posee, sino en lo que es. Llegar a ese estado no es el final del camino, sino la revelación de que nunca hubo un camino fuera de ti. Ser rico es una forma de silencio. Es la quietud de la mente que ha dejado de luchar contra la vida, porque ha descubierto que la vida nunca fue enemiga. Es el descanso del alma que ya no necesita justificarse, ni convencer, ni perseguir. Es mirar el mundo sin ansiedad, sabiendo que lo esencial ya fue concedido. Cuando alcanzas ese punto de claridad interior, los resultados materiales se vuelven una consecuencia natural, no una obsesión. El dinero fluye, las oportunidades llegan, las relaciones se armonizan, porque la energía que emites ya no proviene del miedo, sino de la certeza. El ser rico no se trata de acumular, sino de sostener la frecuencia de la plenitud. Es una paz tan profunda que magnetiza sin esfuerzo. Desde la neurociencia, podríamos decir que es un cerebro que ha dejado de operar en modo de supervivencia y ha activado la red de creación, ondas cerebrales lentas, coherentes, enfocadas. Desde la espiritualidad, podríamos llamarlo conciencia de unidad. El estado en el que dejas de pedir porque comprendes que ya eres uno con la fuente. El millonario silencioso no busca reconocimiento, busca expansión. No mide su valor por cifras, sino por serenidad. Su riqueza no depende del mercado, sino de su vibración. Esa quietud interior es el terreno fértil donde florece todo lo que el alma anhela. Y esa abundancia se contagia. Donde hay paz, hay prosperidad. Actuar como si ya fueras rico es, finalmente, recordar que lo eres. Que la mente humana solo puede manifestar lo que ya existe en la conciencia. Que la carencia es olvido y la abundancia es memoria. Al despertar esa memoria, todo vuelve a su orden natural. No hay necesidad de competir por la luz cuando descubres que tú eres la fuente que la proyecta. Cierra los ojos. Respira. Siente el pulso tranquilo de quien ya posee lo que buscaba. Esa quietud es el sonido de la verdadera riqueza. Es el lenguaje del alma que finalmente ha dejado de pedir y ha empezado a agradecer. Actúa como si ya fueras rico, porque en esencia ya lo eres. El universo no te paga por tu esfuerzo, sino por tu vibración. Entrena tu mente, expande tu riqueza. La vida no te observa, te imita.